Un piloto kamikaze despegaba para no volver. Así que cuando uno aterrizaba otra vez en su base, había un problema bastante evidente: seguía vivo. Algunos regresaban por mal tiempo, fallos mecánicos o porque no encontraban el objetivo. Otros simplemente no completaban el ataque. Entonces los ejecutaban, los encarcelaban o los enviaban de nuevo. La respuesta más común era la última. Pero primero hay que aclarar algo. Kamikaze es el nombre con el que estas unidades se hicieron conocidas fuera de Japón. Dentro del ejército japonés se hablaba de ataques especiales o tokko. Y no todas las armas funcionaban igual. Un piloto encerrado en un cohete tripulado, Oka no tenía una forma realista de regresar después de ser lanzado. Pero muchos ataques se realizaban con aviones convencionales cargados con bombas. Esos aviones podían despegar, buscar un blanco y volver si la misión se cancelaba. Eso no era un error del sistema. Era parte del sistema. A finales de 1944, Japón estaba perdiendo pilotos, combustible, aviones y control del aire. Los ataques especiales intentaban convertir un avión y un hombre en una bomba guiada contra barcos aliados, especialmente buques de guerra. La propaganda presentaba al piloto como alguien que aceptaba voluntariamente una muerte gloriosa. La realidad era bastante menos ordenada. Algunos sí estaban convencidos. Otros obedecían por disciplina, presión social, miedo a deshonrar a su familia o porque rechazar una orden militar no era una opción especialmente segura. Y aun quienes estaban dispuestos a morir necesitaban encontrar un barco. El océano no siempre colaboraba. Había nubes, tormentas, errores de navegación, motores defectuosos y formaciones enemigas que no aparecían donde se esperaba. También existían órdenes de regresar si no había un blanco adecuado. Perder un avión y un piloto sin dañar nada no ayudaba a Japón. La primera unidad kamikaze organizada ofrece un buen ejemplo. El grupo dirigido por Yukio Seki salió en busca de barcos estadounidenses y regresó 4 días consecutivos sin atacar porque no encontraba la flota. Nadie los ejecutó al volver. Despegaron otra vez y otra, hasta que finalmente encontraron objetivos el 25 de octubre de 1944. Eso destruye un mito muy repetido, que todos los pilotos recibían solamente el combustible necesario para llegar al enemigo. Algunas armas diseñadas específicamente para el suicidio sí eran prácticamente un viaje sin regreso. Pero los aviones convencionales necesitaban combustible para buscar objetivos, cambiar de ruta y volver cuando el clima, el motor o la situación táctica hacían imposible el ataque. El combustible no era una cerradura. La orden lo era. Entonces, ¿qué ocurría al aterrizar? Primero venía el informe. El piloto debía explicar por qué había regresado. Si había un fallo mecánico visible, mal tiempo general o una orden de retirada, la explicación era sencilla. El avión se reparaba, el piloto volvía a su unidad y la misión se reprogramaba. Kazuo Odachi, un piloto naval profesional, sobrevivió a 7 salidas destinadas a terminar en un ataque suicida. Podía regresar si el motor fallaba, si el clima empeoraba o si no encontraba un objetivo adecuado. Sobrevivir una vez no significaba quedar libre. Significaba recibir otra fecha. En una misión recordada por Kaoru Hasegawa, 10 de los 12 aviones regresaron debido al mal tiempo. Hasegawa y otro piloto continuaron, encontraron barcos estadounidenses y atacaron. Su avión fue derribado, cayó al mar y él fue rescatado y hecho prisionero. Ese era otro posible final. Si el piloto fallaba cerca de la flota enemiga y sobrevivía al impacto o a un aterrizaje forzoso, podía terminar en un campo de prisioneros. Hasegawa contó después que su caso era extremadamente raro. La parte más difícil era cuando la explicación no podía comprobarse. Un motor roto dejaba pruebas. No encontré el objetivo, dependía de la palabra del piloto, y si todos los demás avanzaban mientras uno solo regresaba, la sospecha aumentaba bastante. No existía una regla universal aplicada de la misma manera en todas las bases. Algunos hombres eran reprendidos, humillados o enviados de nuevo en condiciones todavía más peligrosas. Otros podían ser reasignados. La presión no buscaba solamente castigar al que volvía, sino impedir que la duda se extendiera al resto de la unidad. Pero la idea de que cada regreso terminaba automáticamente con una ejecución es demasiado simple. El propio ejército necesitaba pilotos capaces de despegar, navegar y encontrar barcos. Incluso cuando la misión pretendía matarlos, no tenía sentido perderlos por una avería, una nube o un océano vacío. Así que la respuesta corta es esta.
Si un piloto kamikaze regresaba por una razón operacional aceptable, normalmente informaba, esperaba y volvía a salir. Si sus superiores creían que había evitado deliberadamente el ataque, podía enfrentarse a vergüenza, castigo y otra misión con menos margen para regresar. Y si había caído cerca del enemigo y sobrevivía, podía ser capturado. Regresar vivo no significaba haber escapado. En muchos casos, solo significaba que la guerra todavía no había terminado de utilizarlo. Si este tipo de historia te interesa, aquí la vamos a seguir explicando sin convertir la propaganda en explicación. Porque una misión podía llamarse voluntaria. Eso no significa que todos los hombres dentro de ella tuvieran una elección real.